Bendiciones para todos, qué alegría el poder llegar a tu casa, a tu vida a través de la palabra. Quiero hablar una palabra especial hoy y quiero hablar de Hechos capítulo 12, verso 6. Dice la palabra así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y ve y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es una palabra donde nos habla de que Pedro estaba en la cárcel y había sido muerto Jacobo. Obviamente la próxima muerte le correspondía a Pedro, porque ese era el plan de Herodes, que le había metido allí en la cárcel. Pero a mí me sorprende la palabra, porque Pedro dormía estando en la cárcel, escuchando y sabiendo, entendiendo el plan de Herodes de que le iba a matar. Esta palabra, cuando dice acá en el verso 6, que dice que Pedro estaba durmiendo aquella noche, no se refiere a que Pedro ya se cansó, dejó de confiar en el Señor y de esperar en Él. Esta palabra dormir me habla de confianza, me habla de esperanza, me habla de reposo. Él estaba en el reposo del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro recordaba la palabra en su corazón. Acá vemos en Juan capítulo 21, cuando el Señor le dice en el verso 18 a Pedro, Jesús le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Él recordaba y sabía que no moriría en ese instante estando en la cárcel, porque en este momento Pedro todavía estaba joven. El Señor había hablado a su corazón. En Juan capítulo 21 nos dice que él moriría cuando fuera viejo. Y en el verso 19, dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo: sígueme. Pedro entendió de que, número uno, no era su tiempo de morir, porque estaba joven todavía, y el Señor Jesús le había hablado que sería cuando fuera viejo en el versículo 18. Pero en el versículo 19, Pedro dormía. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que si moría, su muerte era para glorificar al Señor. Cuando dice acá en el verso 19, dice: dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Su propia muerte glorificaría al Señor. Por eso él estaba confiado. Y número 3, más adelante vemos la palabra en 1 de Pedro 5:7, le dice el mismo Pedro, cuando habla esta palabra, y dice una palabra especial, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El mismo Pedro sabía que Dios tenía cuidado de él. Y cuando estaba dentro de la cárcel a punto de morir, su corazón, el corazón de Pedro, ¿sabe por qué dormía? Porque confiaba en el Señor. Ciertamente, cuando un ministro de Dios guarda, atesora la palabra, vive por la palabra del Señor, cuando se encuentra en diferentes circunstancias, las pruebas más difíciles de su vida, perseverará hasta el final, porque hay una fe que le ha sustentado, que le ha fortalecido. ¿Y cuál es esa fe? El haber atesorado y guardado la palabra del Señor. Pero mientras Pedro estaba acá en la cárcel, vamos a ver qué hacía la iglesia por Pedro. Amén. Seguimos acá en Hechos capítulo 12.
Y dice el versículo 11, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dice la palabra que la iglesia hacía oración a Dios por Pedro. La iglesia oraba, clamaba al Señor para que Pedro fuese librado. En el verso 5 dice la palabra, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Esta palabra, oración sin cesar, la palabra del Señor nos enseña en 1 de Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es orar en todo tiempo. Es hacer de la oración parte de nuestra vida y que de nuestra vida sea parte de la oración y del clamor a Dios. Pero la palabra nos dice acá que la iglesia oraba a Dios. Yo quiero preguntar algo. ¿A quién oras? ¿A quién te diriges cuando oras? Muchas veces he escuchado en diferentes oportunidades a las personas que dicen la oración tiene poder. No, amigo, el que verdaderamente tiene poder es Dios. Es a quien te diriges, es a quien le oras, no es la oración, porque el orar a cualquiera se puede orar, a cualquier lugar, en cualquier imagen se puede orar, pero es la oración a Dios, al Dios Todopoderoso. Acá hay algo clave en el verso 5 y dice la palabra, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Nuestra fe tiene que estar depositada en Dios. Había una iglesia que estaba orando a Dios. Había una iglesia que estaba clamando, rogando, intercediendo para que Pedro fuese librado. Pero me sorprende y al final vemos la historia de la palabra que dice que Pedro, el ángel le libra de la cárcel, le saca, y cuando Pedro vuelve en sí se da cuenta que no era una visión, sino que verdaderamente el Señor había enviado su ángel para que le librara. Pero una vez llega al lugar donde la iglesia está orando, en el verso 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro se gozó, no abrió la puerta, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y los discípulos se sorprendieron, le dijeron, pero estás loca, no es posible. Y es tremendo, a veces oramos y oramos, pero cuando vemos la respuesta entonces no la creemos. Pero hay algo clave, hay algo especial que dice acá, y a mí me gusta esta palabra cuando dice la iglesia oraba, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. La verdadera oración se dirige a Dios, porque nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, no en la oración, sino en Dios. ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién vamos a clamar? ¿A quién vamos? Uno puede preguntar, cuando oras, ¿a quién oras? Bueno, a Dios, al único Dios verdadero. Su palabra dice en Primera de Timoteo, y uno entiende esta palabra. Dice Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo mediador. El único camino al Padre se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no podemos decir, yo hago oraciones y mi fe, la oración es poderosa. No, quien es poderoso es Dios para responder, para ayudarte, para librarte. Pero obviamente nos acercamos a Dios a través de la oración.
En Juan 1:12 la palabra dice que el Señor le dio potestad, le dio autoridad a aquellos que le recibieron, que le reconocieron, que creyeron en Él, y le dio potestad, le dio autoridad y les dio un nombre que les dijo hijos, les hizo llamar hijos de Dios. Entonces nosotros podemos acercarnos al Señor en oración, en ruegos, en súplicas, en nuestra vida, en nuestro corazón, que nosotros podemos llegar a su presencia en una oración sin cesar, orando a Dios en todo tiempo, orando a Dios en todo momento, como hacía Pedro. Pedro estaba en la cárcel atravesando por una dificultad, pero Pedro ya había invertido su tiempo en el Señor. Pedro entendía y conocía en su corazón lo que el Señor había hablado a su vida, a su corazón, que todas las cosas, todo por lo que atravesara, todo por lo que le viniera a su corazón y a su vida, solo el plan y el propósito lo determinaría, el propósito y el plan de Dios lo determinaría en su vida. ¿Qué acontece en nuestras vidas? Nosotros necesitamos correr a su presencia, necesitamos orar sin cesar. Acá vemos un milagro a través de un pueblo, porque la iglesia en este tiempo conocía un principio de que cuando dos personas se pusieren de acuerdo para pedir alguna cosa, el Señor lo daría. Y ciertamente el Señor respondió a este clamor que un pueblo estaba haciendo, que mientras estaban orando, aconteció como dice la palabra: aún cuando estés orando, yo responderé, yo traeré respuesta. Aquí les aconteció a ellos, porque ellos vieron la respuesta. Cuando Pedro llega a la casa, dice a la casa de Rode, de María, Rode abre la puerta y se maravillaron y le contestan a ella, el verso 15, le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos, gozosos, contentos, porque oraban y oraban y oraban y oraban, y resulta que ya estaba la respuesta. Cuando oras sin cesar, cuando te apasiona tu vida, tu corazón por habitar en la presencia del Señor, por hablar con Él, por buscar su rostro continuamente, acontecerá como le aconteció a la iglesia en estos tiempos con Pedro, orando y orando, y resulta que ya había la respuesta en ellos. ¿Qué quiere Dios? Que le busques. Yo quiero decirte algo: no es a causa de la respuesta que nos acerquemos al Señor. No, el motivo de nuestro acercamiento, el motivo de nuestra búsqueda y el motivo de nuestra adoración al Señor es Él. Él es lo primero, Él debe ser lo principal, Él debe ser lo más importante en nuestras vidas. Busca al Señor continuamente, busca su rostro continuamente, ora sin cesar, haz de la oración un estilo de vida, parte de tu vida, y entenderás que tu vida consiste en la oración constante a Dios. Y podrás decir: no es lo poderoso no es la oración, sino a quien yo me dirijo, al único y verdadero Dios, y el Señor traerá respuesta a tu vida. Quise compartir esta palabra en este día porque ha hablado a mi corazón, y porque sé que también al tuyo, por su espíritu, por su ayuda, por la voluntad y el deseo del Señor a través de su Santo Espíritu, pueda animarte y levantarte en la oración, para que ores sin cesar, para que clames y perseveres por esa respuesta que el Señor quiere dártela y quiere responder a tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté hoy y siempre y por todos los días en tu corazón. Y vive en ese reposo como Pedro habitó. Él dormía porque ya sabía, porque confiaba en las promesas y en lo que el Señor había hablado a su corazón. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes, Vida TV Play, por Instagram, por Facebook y por YouTube, Vida TV Play. Dale like, dale link
a la campanita y síguenos para que sigas disfrutando de todas estas maravillosas palabras a través de todos estos siervos, instrumentos que el Señor está usando para poder llegar a tu vida y hablar una palabra hoy, todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde.